Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el lujo y el honor de entrevistar a don Antonio Herrera Bayán. Ya es la cuarta vez que lo tenemos compartiendo sus luces en Venezuela Provincial y don Antonio es un empresario, escritor, periodista e historiador cubano-venezolano exiliado. Herrera es autor de 7 libros, entre ellos La estirpe de las Rojas, además de su éxito en los negocios y la escritura. Herrera es el primer no español en ser honrado con una medalla de oro de la prestigiosa Real Academia de la Historia de España. Herrera Bayán también es presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía. Y hoy estaremos hablando sobre su libro La estirpe de las Rojas, ¿no? O sea, don Antonio Herrera es en un enciclopédico trabajo titulado, como hemos dicho, La estirpe de las Rojas, desgrana de manera prolija la poderosa influencia de estas mujeres, a las que se le conocía como el Clan de las Rojas. Era el embrión de país que se gestaba en torno a la Caracas de finales del siglo XVI. Eran tan poderosas que incluso algunos de sus descendientes prefirieron llevar el apellido Rojas en el lugar de sus progenitores masculinos. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, don Antonio. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. El placer es de nosotros, como hemos dicho antes, contar con sus luces el día de hoy. Bueno, don Antonio, para empezar, hay que hablar de los orígenes poblacionales de la actual Venezuela, ¿no? Que era un territorio casi deshabitado, con muy pocas tribus indígenas, y en los 300 años que duró la monarquía hispánica en Venezuela llegaron apenas unos 5.000 españoles, ¿no? Donde solo el 11% eran mujeres, tal como lo demuestran los documentos que existen en el Archivo de Indias y de la Casa de la Contratación de Sevilla. Y de los muy pocos blancos que había en Venezuela, había un importante número en la isla de Margarita de Cuba, ¿no es así? Sí, Cubagua fue el primer centro poblacional europeo en lo que hoy constituye la República de Venezuela. El, ah, los indígenas en Venezuela los indios estaban repartidos en distintas zonas con asentamientos más estables en la región andina, derivados de los Timotocuicas. En el oriente habían diversas tribus, pero predominaban mucho los caribes, pero eran más que nada nómadas. Es decir, en el oriente también hay muchas otras tribus, es decir, hay una diversidad de tribus, porque Sí, están los guayqueríes es una, sobre todo en la isla de Margarita. los guayqueríes, los de en Maracaibo, pues también hay lo que hoy llamamos guajiros. Eh, hay, eh, hay diversos enclaves y tal, pero en realidad la mayoría de lo que hoy es el territorio venezolano y de lo que fue la Capitanía General de Venezuela, era una población bastante móvil, bastante nómada, de cazadores, pescadores, etcétera, pero muy dominada por los caribes, que realmente yo diría que su núcleo fuerte vendría siendo lo que hoy es el estado de Anzoátegui y de toda esta zona de los llanos orientales. Eh, en fin, ahí llegan los españoles por dos vías, en realidad. Los europeos, los españoles, llegan, por un lado, llegan a la isla de Margarita, a la pesquería de las perlas, a la isla de Cubagua primero, a la pesquería de las perlas, y segundo, por otro lado, llegan a Coro, desde Curazao, desde Curazao. Pero viniendo, ambos casos vienen vía lo que hoy es la República Dominicana, la Española, la isla española de Santo Domingo. Vienen desde allí. Y allí es que encontramos primero las raíces de este libro que estamos hablando, de la estirpe de la Roja, es en la isla de Cubagua, justamente. Cubagua realmente funcionó como ciudad, incluso la Nueva Cádiz de Cubagua, eh, pero como ciudad desde como una década. En realidad las actividades todas en Cubagua ocurrieron entre más o menos 1517 y 1542, 1, 2, 3, que por huracanes y ataques de piratas
y ya aquello pues quedó desolado. Se parece que Colón en su viaje, él vio o supo de las perlas. De hecho, uno de las historias que hay es que algunos de los pleitos de Colón con la corona derivan de que quizás él trató de ocultarle a la corona el descubrimiento de las perlas. Pero la realidad es que la explotación como tal de las perlas comenzó mucho después de muerto Colón en 1517 o 16 aproximadamente. Y allí encontramos al patriarca de la estirpe esta que hemos tratado, que se llama Diego Gómez. Algunos piensan que venía de las montañas de Santander, de Cantabria. La realidad es que no hay fuentes de la época de él, es decir, coetáneas, que corroboren eso, pero la tradición, empezando por el historiador Oviedo Ibáñez a principios del siglo XVIII, le adjudican un origen en Cantabria. Sí, es importante, ¿no? Porque la estirpe de las Rojas comienza, como usted señala, cuando uno de estos blancos establecidos, que es el capitán Diego Gómez, se casa, ¿no? Con la criolla Ana de Rojas. Algunos sostienen que nació en Santo Domingo, otros que en Cubagua, pero bueno, contrae nupcias Ana de hacia... Rojas ¿Sí? no era nativa. Ana de Rojas era española. Ana de Rojas procedía de Santo Domingo. No se sabe si nacida allí o en la península. A Cubagua llegan dos regidores españoles. Uno es Gonzalo Hernández de Rojas y otro es Alonso de Rojas. Esos dos regidores españoles probablemente tenían nexos con Ana de Rojas, a quien el cronista Juan de Castellano describe como dama principal. Es decir, ella tenía un rango aún más elevado que Diego Gómez. Diego Gómez no conozco yo documentos de esa época, de la época en la que él vivió, en la que le nombraran como capitán siquiera. Él era un señor dedicado a las perlas, etcétera, en Margarita, y se casa, posiblemente porque tenía fortuna grande, con doña Ana de Rojas, a la cual se le distingue como tal siempre. Es decir, que ella era una española, bien sea nacida en Dominicana o bien sea nacida ahora no se conoce más allá el origen de ella, y algunas publicaciones que le atribuyen otros orígenes no son correctas. Ella es, solamente se sabe, Ana de Rojas, y la posibilidad de su relación con Alonso de Rojas y Gonzalo Hernández de Rojas, que de Cubagua pasan a Margarita, porque cuando Cubagua queda devastada, la población de Cubagua en su mayoría se traslada a Margarita, y es por eso que Margarita empieza a ganar esa preeminencia que tuvo en un tiempo. Porque además era un feudo de los pocos concedidos a los Manrique, ¿no? Sí, al don Samanrique, sí. Manrique, Marcelo de Villalobos, originalmente, Manrique su hija. Era un feudo muy singular en la historia latinoamericana, pero perteneciente a esa familia por 3 generaciones. Y que la tuvieron ese dominio hasta 1590 y pico. Bueno, pues entonces esa señora Ana de Rojas pasa la historia con mayor fama, y por eso se sabe quizás más de ella que otra gente que pobló en esa época, que pasaron al anonimato, porque fue sacrificada, asesinada por el tirano López de Aguirre. Sí, de hecho quería preguntarle sobre eso, porque Ana de Rojas pasaría a la historia como la primera heroína de Margarita, a pesar de que la historiografía social ha querido borrar un poco su historia para resaltar sobre todo la figura de Luisa Cáceres Arizmendi como heroína de Margarita, pero el heroísmo de Ana se da cuando alrededor del año 1565, con la llegada del tirano Aguirre a la isla de Margarita, hay algunos historiadores que señalan que trató de envenenarlo, ¿no? ¿No es así?
No, en 1561 llega López de Aguirre a Ah, Margarita. perdón, sí, 61. Y López de Aguirre, que era un hombre desequilibrado mental, serio, pero con ínfulas tremendas, él comete una serie de crímenes en la isla de Margarita. Y uno de los cuales fue el de Diego Gómez y su mujer Ana de Rojas. Eh, no he visto referencia a un envenenamiento, he visto más bien referencia a que ella fue o mandó a dar aviso a la costa firme, a lo que era Venezuela, el territorio de costa firme, Ujú. de la llegada y de los crímenes de López de Aguirre. Y que interceptado ese aviso fue que desató la furia contra la pareja esta y a ella la amarró de un árbol y la mataron pues arcabuzazos y flechazos y de una forma tremenda. Ha de haber sido una mujer madura, no creo que vieja, pero madura sí. eh, y ella con Diego Gómez dejaron 8 hijas y un hijo varón. Eh, y ese hijo varón pasó luego a ser de los fundadores de la Asunción, Pedro Gómez, y hay descendencia de él también. Pero las 8 mujeres en general casaron con algunos de los más prominentes y debe haber sido que tenían fortuna también, ¿no? Sí, Algún, de hecho, ¿no? De esa espeluznante masacre apenas se salvaron unos pocos niños en Margarita, y entre los que se encontraban las hermanitas rojas, que eran, ellas quedaron huérfanas, ¿no? Entonces, sí, de distintas edades, algunas serían adolescentes ya, e incluso, sí, porque casaron no mucho después, pero sí, más bien adolescentes, algunas, las mayores. Y eh, pues no se sabe bien al cuidado de quién, pero hay indicios. Existió en Margarita otra dama llamada Catalina de Rojas, casada con el capitán, ese sí era capitán, Juan de Salas. ujú. Posiblemente era hermana de Ana de Rojas y el Juan de Salas acudió con Fajardo a la población de Caracas. Y es posible que esa pareja se haya hecho cargo de las hijas de Ana de Rojas, pero esto es conjetura porque no tengo ni, digamos, no he visto documentación al respecto, pero existe esa posibilidad y después el nexo con Borburata, Caracas, que es de donde viene pues también parte de la población de Caracas. Entonces, ellos, en todo caso, ellas algunas permanecen en Cuba. Las niñas como Sí, que de fallecen. hecho, nacieron en Cubagua, ¿no? Son criollas. Mira, la duda está en algunas habrán nacido en Cuba y otras en Margarita. Es Mm. decir, no hay documentación parroquial de esa época. Entonces, todo lo que se puede calcular es por las edades y tampoco se conoce que, con certeza las edades. Lo que más se conoce es el orden en que se casaron. Entonces hay una presunción de nuevo de que las mayores se casarían primero. Eso es presunción. Y por eso es que se arman las demás, pero no empieza a haber documentación como quien dice familiar ya, sino a partir de los nietos. Entonces las hijas fueron todas del siglo XVI. No recuerdo ahora a este momento si alguna llegó hasta el XVII, pero no hay mucho rastro documental, simplemente de informaciones, testamentos, etcétera, donde se arma el resto de la genealogía. Pero la verdad es que fueron estas 8, casaron con conquistadores y pobladores de Ujú. mayor o menor importancia. Eh, Sí, sí, bueno, de hecho, después que fueron llevadas a Caracas tras el asesinato de sus padres, usted sostiene que las principales familias de la provincia de Caracas venían y eran descendientes de las dos hermanas Rojas, sobre todo Ana de Rojas y Beatriz de exacto. Rojas, y también aporta No, y de una Mariana. lista, ¿no? Sí, porque las más notables se casaron, una con García González de Silva, Ujú. realmente que fue el hombre fuerte de Caracas hasta el primer cuarto del siglo XVII, el hombre de las armas, el hombre que vino con Pedro Maraverde Silva en su expedición, su pariente,
a Borburata y pasó por y ahí se quedó. Su cuñado, un cuñado casado con otra roja, Francisco Infante, Lázaro Vázquez, que nunca firmó Coronado, eso vino después, Lázaro Vázquez, que era salmantino, Juan Andrés de San Juan, todos esos casaron con Rojas. Pero yo diría que los cabecillas o los realmente eran los tres primeros, los tres que tuvieron más poder político, alcaldías, encomiendas, etcétera. San Juan también las tuvo. Hubieron otros como Desque y tal que no vivieron mucho. Y hubo cierta... Y no olvidemos a Alonso Díaz Moreno. Alonso Díaz Moreno, sin embargo, era un civil. Alonso Díaz Moreno era un financista de la conquista de Caracas. Él apoyó desde los actos que tenía en la zona de Valencia y de Borburata la conquista y después pasó a Caracas. Y estuvo en Margarita también. Había un considerable trasiego entre Portafirme y Margarita. Es decir, que a veces es difícil, a falta de documentación específica, saber dónde ocurrió o no uno de los hechos, pero él, su hábitat originario era la zona de Borburata, Valencia, con un pariente que era Vicente Díaz Pereira, y de quien era mayordomo, pero él hizo gran fortuna y él es el que realmente es responsable en gran parte del abastecimiento, del soporte logístico de la expedición a Caracas. Pero Alonso Díaz Moreno no parece haber sido en ningún momento un combatiente. Pues esos cuatro, diría, no los tres, los cuatro son los cuatro cabezas más importantes. Entonces, de las descendencias de allí. Ahora, la importancia del apellido Rojas se nota primero por el uso del don y el doña, que en aquella época no era, en el siglo XV no era muy prolífico, era muy reservado a gente de cierta categoría. Y sobre todo era un poquito más prolífico con las mujeres, porque si la mujer, como quien dice, la distinguían antes que al hombre. Al hombre le costaba más trabajo que le encajaran el don, pero a la mujer se lo podían dar, depende de los hechos de sus padres, de la riqueza, de los hechos, tal de los padres. La mujer muchas veces salía adelante con el doña. Y el curioso es que las hermanas Rojas, no todas salen con el doña, algunas aparecen con y otras sin. Y algunas veces la misma aparece con y otras sin. Es decir, que era una circunstancia. Y eso solamente les venía de la madre de la original Ana de Rojas. Es decir, que por eso pensamos que la Ana de Rojas era una persona de cierta distinción. No estamos hablando necesariamente de una altísima nobleza ni nada de esto por el estilo. Sí, una hidalga, por llamarlo de alguna manera. Una persona de relieve. Eso se mezcla con la fortuna, etc. Y algunas así. Y entonces, donde sí se nota la preeminencia de ese apellido, es que muchas de las hijas de las hijas, sobre todo, agarran el apellido Rojas. Y muchos de los varones combinan el apellido paterno con el Rojas. Entonces los de Lázaro Vázquez pasan a ser Vázquez de Rojas. Los de Alonso Díaz Moreno, Díaz de Rojas o Rojas, pelado. Los de Silva y Rojas o Rojas, pelado. Es decir que se nota ya hay un patrón familiar. Y se empiezan, además, los intercasamientos, la endogamia entre ellos, a casarse entre sí. Y como eran numerosas, y realmente el mercado marital de la época era bastante restringido, pues van constituyendo a la élite de Caracas. Es decir, por propiedades, por posiciones políticas que venían, que acompañaban esas propiedades, actuaciones, responsabilidades, lo que fuera. Eran lo que se llama la capa de arriba de esa sociedad. Sí, de hecho, creo que hacia 1587 el gobernador Luis de Rojas
enemistado con esta familia se referiría a la posición predominante del clan dentro de la sociedad caraqueña, ¿no? Le escribió al Ya rey. ya desde entonces. Ujú. Eso llegó hasta la independencia prácticamente. Sí, o sea que se puede decir que ellas son las que gestaron la famosa élite de Mantuana, ¿no? De Caracas, los Claro, llamados valles, los amas del valle. eso se fue ensanchando. Ujú, Y claro, muchos hidalgos y señores que venían de España, pues encajaban maritalmente en ese clan, se casaban justamente con ese perfil de señora. Claro, obviamente al crecer la población, más, eh, ¿cómo se llama? Más diversidad. ujú. Pero la realidad es que el núcleo, hasta el momento que yo, en un momento dado, pensé titular el trabajo, en vez de la estirpe de las rojas, le iba a poner la tribu de las rojas. Este, porque era porque realmente en estas élites latinoamericanas de aquellas épocas se daba un comportamiento prácticamente tribal, es decir, donde va Raimundo va todo el mundo. Y habían ciertos señores, normalmente eran hombres, que funcionaban de caciques, ¿no? Y quizás por su simplemente atributos personales, de liderazgo, de prestancia, de lo que fuese. Eran los que marcaban las pautas, un patriarcado, si se quiere. Sí, bueno, de hecho, el Cabildo de Caracas lo controlaban 6 familias criollas mantuanas. Sí, y después viene, claro, ya eso es bastante intenso. Bueno, siempre fue intenso, pero el dominio era quizás mucho más fuerte hasta fines del 17 y principios del 18, eh, donde empieza el fortísimo influjo canario. Ujú. Eh, el influjo canario posiblemente es la determinante más impactante de la formación de la etnia o de la sociedad venezolana, sobre todo la que tiene componente procedente de europeo o semi-europeo en el caso de Canarias. Pero esa diversificación, si se quiere, y crecimiento en la fortuna de esas poblaciones canarias, acusa porque ya desde el principio existieron canarios, ¿no? Incluso prominentes como los Ponte y los Acanios. Ujú. Este, pero realmente, pero también ellos se mezclaron con la descendencia de las Rojas. Es decir, de modo que se va configurando una mayor diversidad, pero siempre con una especie de dominancia de las rojas. Y luego, se, ya una vez que llegan a Venezuela, Ujú. la familia Tovar, a mediados del siglo XVI, la mezcla de los Mijares de Solórzano y los Tovar Ujú. son que diríamos, la rama más intensamente, ¿cómo se llama? Intercasada, Sí, sí, de ¿no? hecho, usted también aporta una lista en su libro de venezolanos distinguidos de todas las épocas que descienden de Ana de Rojas, una relación que sin duda debe ir encabezada por el más famoso de todos, que es el independentista Simón Bolívar, pero también habla de la descendencia de la matriarca del primer representante de la aristocracia criolla, el recibir el título de Castilla, que es don Juan Mijares y Solórzano, ¿no? El primer marqués de Mijera. No solo, sino que presidentes de la República. Aristides Rojas, creo que también, otro O, historiador. o sus mujeres, no, Aristides Rojas no. No. Él no descendía de las Rojas de Caracas, él venía de una familia dominicana establecida Ah, en... cierto, cierto, sí, sí, cierto. El, no, Carlos Sublet, Ujú. eh, Manuel Felipe de Tovar, eh, y si vamos por las esposas, pues se amplía la lista. Realmente, hasta hasta la esposa de Ramos J. Velázquez, que fue presidente en 1990,
ella descendía de la Roja. De modo que ha habido una gran presencia porque claro, al paso de las generaciones, que son 14, qué sé yo, se va multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando, y eso puede llegar a cientos de miles de personas. Eso ya no es un núcleo cerrado. Pero las Rojas tuvieron ese impacto y es notorio incluso hasta hoy, en algunos casos, es decir. Y desde Caracas ramificaron, sobre todo a ciertas zonas del país, pero a ciertas zonas de lo que se llamó la original provincia de Venezuela, no la Venezuela actual. Sí, bueno, de hecho, los mantuanos de Caracas estaban muy ligados a los de Coro, ¿no? Coro menos, si supiera. Valencia. Ah, Valencia también, claro. Totalmente parte, era un subsidio, era así. Ya hacia Lara se diluye un poco con Coro, justamente de pareja. Hay ramas que pasan a Cumaná. En Cumaná también. Hay ramas que pasan a Cumaná y de ahí Oriente. Es decir, después se van regando, pero digamos la periferia de lo que es Caracas. Y yo incluyo a Valencia en esa periferia, obviamente, porque ahí es donde tenían las haciendas. Es decir, los llanos. Y sobre todo allí, porque ya en los Andes hay otras estirpes de lo que llamamos en genealogía genearcas, ¿no? Como son, por ejemplo, la descendencia de Sancho Briceño. Sí, que muchos venían de la Nueva Granada, ¿no? Sí, venían de la Nueva Granada, de la conquista por Occidente, pero digamos, sí, porque hay que tener en cuenta que incluso lo que es Mérida, que era sumamente importante. Sí, pertenecían al virreinato. Al virreinato, Mérida, Barinas, incluso a veces Maracaibo. Entonces, realmente Trujillo era la frontera. Trujillo estaba del lado de Venezuela y Guanare, aproximadamente, pero esa era la frontera con Nueva Granada. Entonces, Guanare también tiene impacto de las Rojas, es decir, esa zona central es la que realmente tiene esa. Pero la zona central en la historia de Venezuela ha sido pues, muy predominante y sobre todo la ciudad de Caracas, vamos a estar claros. Entonces, en cuanto a gente notable y gente que se ha distinguido por distintas cosas. Entonces ellas formaron ese núcleo y proliferaron, parte porque eran 8. Había sí, más claro. posibilidades. Porque hay que ver que con la mortalidad infantil que había en aquellas épocas y tal, que una familia o una estirpe, una cuestión se perpetúe en el tiempo, no es tan común como la gente cree. Sí, sí, bueno, de hecho, es para decir que en aquella época, sobre todo, había muy pocas mujeres de raza blanca, ¿no? Y Bueno, todas eso se ya querían casar después, con ellas. ahí realmente hubo eso. También hubo muchísima mezcla. Sí, claro. Y mucha gente de otras, en las que posiblemente predomina una fisonomía o lo que fuese de otro tipo étnico y llevan sangre de la roja. Eso no, porque aparte de ello habían las líneas naturales reconocidas y no reconocidas. No, y Entonces, inclusive algunos indígenas con títulos de nobleza los vemos también. no eso también, pero digamos que la parte, digamos, biológica de las rojas puede estar presente en muchísimos más venezolanos de lo que nadie se imagina. Por ese mismo motivo, que había pues, enlaces de todo tipo. No era solamente los matrimonios constituidos. El hecho de casarse era uno de los determinantes de estatus social en la sociedad venezolana. Hay que darse cuenta que no es que ahora en la actualidad, es que históricamente más del 50% de la población de Venezuela nace fuera de matrimonio. Es decir, que ahora quizás está más acentuado y en épocas de la colonia no estaba desde luego. Entonces, ya el hecho de la constitución del núcleo familiar es lo que va a determinar un ascenso social de alguna manera.
porque ya se ve una familia estable. Inspiraba más consideración, más respeto, más reconocimiento. Es muy interesante, ¿no? Y es que de todos los datos que aporta usted en el libro, hay uno especialmente curioso y llamativo, que es el que el 40% de los árboles de cacao plantados en la provincia de Venezuela entre 1683 y 1746 eran propiedad de algún descendiente directo de doña Ana de Rojas, ¿no es así? Sí, exactamente, el dominio económico era sumamente importante y relevante, porque eso traía pues reconocimiento social. El poderoso caballero es de un dinero. Acuérdate de Lope de Vega cuando decía, vuestro don, señor Hidalgo, es como el don del algodón. Para tener tanto don hace falta tener algo. Es decir, que había eso. Pero hay un fenómeno que se da incluso más acentuado a fines de la segunda mitad del siglo XVIII y que empieza a ser, como que dice, engendro de la independencia. Porque esa casta, la más superior, ya se sintió tan superior y tan empoderada que fundamentalmente despreciaba incluso a los españoles blancos recién llegados y con cierto nivel. Y vemos el caso del padre de Francisco de Miranda, ¿no? No, ese era porque era isleño. Sí, pero también Bob es otro caso. No, no, es que estoy hablando de peninsulares a las cuales. Bueno, Bob es asturiano también. No, Boves era de muy básico nivel. Estoy hablando de gente que venían como funcionarios. Ujú. Hay expedientes matrimoniales en Caracas donde fulanito de tal se queja y dice literalmente en el expediente, porque los mantuanos de Caracas consideran que los españoles somos unas basuras. Es decir, que realmente, no, como no les conocían la prosapia, y hubo un famoso mantuano, de apellido Tobar, que puso pleito en los tribunales contra la hija por casarse con un oficial militar español, pero que él no conocía de dónde venía. Y entonces por eso hubo un famoso pleito. No, ni siquiera voy a nombrar el oficial porque mucha descendencia, pero hubo ese disgusto incluso. Es decir, que llegaron a creerse, como decimos en criollo venezolano, la mamá de Tarzán, ¿no? Es decir, que se Sí, la creían. realeza criolla, ¿no? Sí, 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 una realeza criolla. Y eso era lo que o sea, se ofendían muchísimo. Porque ¿qué pasaba? Que España mandaba mucho oficial militar. No todos necesariamente, todos de cierto rango, pero no todos necesariamente el mismo refinamiento y tal. Y a veces eran muy mal vistos y tal. Sí que es curiosa esa relación. Es muy interesante esto que está señalando don Antonio, porque eso yo lo llamo la rosca criolla, ¿no? Porque había muchos peninsulares y canarios que residían en Caracas y solían mandar las quejas al rey sobre la discriminación de los criollos. Y hay un documento del 15 de junio de 1769 que denuncian textualmente vejaciones y desaires, ¿no? Que les impedían obtener empleo alguno honorífico. Citan que para ser alcalde necesitaba mayoría de votos de los regidores y como estos, citan ellos textualmente, son criollos, recaen en sus compatriotas, ¿no? Y señalan que 6 familias controlan el cabildo, denunciando fallos en la administración de justicia por el parentesco de los criollos, y estas familias son los San Javier, los Pontes, los Mijares, los Solórzanos, los Tobar, etcétera, ¿no? Y bueno, esto se soluciona en 1770 con la Real Cédula de Alternancia, en la que uno de los alcaldes ordinarios electos debía ser español, ¿no? Eso causó roncha, pero claro, después eh, hubo, existieron muchos españoles que sí eran bien, que se integraban Uh-huh. muchas veces maritalmente. Entonces, porque lo que pasa cuando ya han pasado tantas generaciones y tal, esas se van cooptando personas, ¿no? Porque no todo el mundo puede ser. Entonces, y las mujeres tenían que casarse, y los hombres también.
con gente y a veces se casaban, muchas veces se casaban fuera del, digamos, del entorno ya más pequeño, más apretado, más cercano. Desde luego que algunos siguieron. Sí, una endogamia prácticamente, ¿no? Aquí llegó a haber una señora que se llamaba, ¿cómo se llama? Blancanieves, Blanco Blanco y Blanco Blanco. Este, pero ese es clásico, pero por el apellido Blanco también, que era muy de los importantes. Pero ellos tenían tú a veces ves personas en genealogía con los 4 apellidos repetidos. Eso no es raro. Bueno, no es tampoco la norma, pero digamos, no sorprende. Eh, de modo que eso fue abriéndose, eso se fue abriendo y con la República muchísimo más. Con la República muchísimo más primero porque esa élite quedó diezmada físicamente, con los combates, la Sí, masacre. venía una nueva élite creada por los caudillos, ¿no? De la independencia, Sí, pero ahí también se casaban con con a la veces antigua élite, ¿no? con hombres, como muchísimo, Bueno, muchísimo. hoy en día lo vemos, ¿no? Con esa nueva élite Ahí está Guzmán chavista que se Blanco, han casado con los de la vieja élite, ¿no? ahí está Guzmán Blanco, súper descendiente de la Roja, que sin embargo representaba todo el movimiento liberal. De modo que no era tan cerrado, no. Hubo una gran, si se quiere llamar, flexibilidad forzosa, que en algunos casos, o simplemente, porque además la guerra de independencia y después la federal más todavía, hizo perder muchas fortunas. Entonces la gente quedaba disminuida económicamente y bueno, ya en otras palabras que ya no estarían para esos humos, ¿no? De grandeza porque tenían que muchas veces Sobrevivir, sí. sí, y muchas veces esa supervivencia dependía de los gobiernos. Y eso desde la época del siglo XIX. Y entonces, sencillamente para que los gobiernos no los fregaran, no los perjudicaran. Entonces, se fue logrando, pero ya con distinto formato, no el formato aquel casi que asfixiante de fines del siglo XVIII, donde realmente ese afán de nobleza, tú ves las partidas de nacimiento, de bautismo, con 2 renglones de nombres de pila. Es decir, 2 renglones de nombres de pila, y a veces casi hasta 3, para, como que eso fue una época que se consideró elegante. Y entonces le ponían una retahíla, pero la retahíla, eso continúa un tiempo ya un poco más racional y un poco más recortada, pero en el 18 se llegaron a ver, y en principio del 19, en la primera década, unas listas de nombres que uno decía, bueno, Dios mío, pero Sí, realmente bueno, un ejemplo de ese es Simón Bolívar, ¿no? Que tenía un nombre, Simón Bolívar de la Santísima Trinidad. eso era relativamente moderado comparado con Imagínense, que no, nos no, parece no. largo hoy en día. Yo he visto partidas con el doble y triple. Es decir, que no era tan exagerado. Simón Bolívar de la Santísima Trinidad, ¿no? Yo mismo tengo una combinación parecida. Pero porque eso se usó hasta hace no tanto. Ahora es que se usa muy raro. Pero realmente el panorama fue cambiando, pero digamos, la biología no. Y algunos usos y costumbres. Y algún reconocimiento, por ejemplo, entre sí. La gente que se sabía de toda la vida, tú sabes. A veces ni sabían por dónde, pero sabían que había algo. Es decir, que una persona que lo analiza y lo estudia genealógicamente sabe, pero muchas veces los que no se dedican a esto tienen como una manera de reconocerse y tal por tradiciones, usos, costumbres, palabras, una multitud de señales que sencillamente
se emite. Yo creo que eso ocurre en todos los países, por cierto. No creo que están exentos los otros países, incluso España, de ese tipo de determinar quién pertenece a tal. El clasismo tan común, ¿no? Dentro del mundo hispano, porque al contrario de otros territorios donde se era mucho más racista, ¿no? Nosotros Igual, fuimos más clasistas. igual ocurre en otros países de otras culturas. Es decir, es algo que está en la conducta, que está en el lenguaje corpóreo, quizás. Deben ser muchos factores que se unen y la gente que tienen esas tradiciones, porque son tradiciones, porque hoy día ya no podemos hablar ni de poder y tampoco de riqueza. Simplemente son gente que tiene cierta manera de ser. Y realmente eso se va perpetuando y no es exclusivo de España, lo existe en Francia, en Inglaterra ni hablar, mismo en Estados Unidos, y quién sabe, en culturas que uno no está tan familiarizado, pues también. De modo que realmente es como la sociedad ha evolucionado y la historia ha evolucionado. Y eso no es para calificarlo, eso es para analizarlo fríamente y lo que no esté bien, remediarlo y lo que no esté mal o no importe, pues no criticarlo. Y sobre todo ver lo que pasaba en el pasado eran cosas del pasado, eran dentro del contexto, como dijo Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Es decir, el contexto en que se actuaba, porque donde no era mala cierta cosa, o era habitual, o era lo que fuera, pues mira, la gente no era realmente con mala intención, sino que así era como se hacía. Y se seguían las costumbres de la época. Y todo el mundo y todos los estratos sociales lo cataban. Habrían gente que no, siempre habría gente que no. Pero digamos que la masa de la población conocía eso y no conocía otra cosa. Así es, sí, la historia está para aprender y no cometer los errores del pasado en el futuro. Pero bueno, ya estamos llegando al final del podcast. Don Antonio, una última pregunta, ¿no? Y es que regresando un poco al tema central de la conversación, que es su libro de la estirpe de las rojas, es que usted en esa lista de descendientes de la estirpe señala a la independentista Simón Bolívar, y hay que decir que una de las nietas de Ana de Rojas, Beatriz, se casó en 1592 con Simón Bolívar el Mozo, ¿no? Que es el primer Bolívar nacido en las Indias y antepasado de Simón Bolívar el independentista. Cuéntenos un poco de esa ascendencia de Bolívar en la estirpe de las Rojas. Encaja dentro del mismo patrón. Los Bolívar gravitaron mucho hacia Aragua y hacia los llanos porque las propiedades estaban allí. Es decir, muchas veces las familias estas se establecían donde tenían las fincas o en el pueblo que estaba más próximo a la hacienda. Sí, San Mateo en el caso de los Bolívar, ¿no? En los valles de Aragua. Sí, pero también el abuelo del bisabuelo de Bolívar fundó Villa de Cura. Entonces, por ejemplo, tú ves que el apellido Bolívar prolifera mucho en la zona de Bolívar por los esclavos quizás o por las múltiples descendencias naturales que tuvieron los Bolívar, que las tuvieron. Y algunas de ellas... Bueno, y que también tenían muchas haciendas a nivel nacional, porque en el oriente también, en Aragua y Barcelona, tenían otra hacienda, ¿no? No, pero lo principal estaba en esa zona. En Aragua, sí, en los valles. En Aragua y quizás para los llanos también. Entonces los Bolívar realmente esa es más o menos su querencia. Y San Mateo es una de ellas. Y los Bolívar se fueron enriqueciendo, sobre todo con el famoso legado. Bueno, realmente voy a decir lo siguiente, el legado de la Marín no viene a saltar hacia fines del 18, porque
hasta entonces no les reportaba el mismo beneficio que sus propiedades agrícolas. Lo que pasa es que después lo que quedó de lo que tuvieron fueron las minas, pero esas minas no fueron hasta fin. Productiva. No, es que más nunca lo fueron en realidad. Algo sacaban y qué sé yo, pero no era una parte importante de su patrimonio. Pero ellos proliferaron allí en esa zona y formaban parte de la clase mantuana, quizás ni siquiera de la más cerrada, pero sí eran parte, como así como sus parientes Aristigueta y tal, que era un vasco que llegó y se fueron enlazando hasta enlazar con la estirpe de la Roja. Es decir, que a veces el que llegaba no era el que enlazaba, pero el nieto sí, o el hijo. Entonces, venía ese proceso de ascenso Acuérdate que los matrimonios en aquella época eran arreglados. Sí, las altas clases, claro. Ya ves, en aquella época no existía Harry con Meghan. Eso no es. Y si era así, lo votaban y se tenía que ir. Sí, lo sacaban del testamento. No, y se tenía que ir a vivir, y pasaba, y tenían que ir a vivir al pueblo allá a Tucuciapón, y ahí constituían la élite, porque entonces en el pueblo eran los importantes. Pero y eso pasaba también, y mucho. Pero realmente los matrimonios eran muy arreglados, desde el punto de vista que incluso a veces preferían a los parientes que a un tercero, muchas veces. Entonces, figúrate, eso era, entonces, las relaciones interpersonales de afecto, pues variaban mucho. Es decir, irían desde el cariño, pasando por la indiferencia hasta detestarse, pero no se sabe. Eso ya estaba en cada uno. Pero ahí está, esos eran los Bolívares. Los Bolívares estaban metidos en eso. Y fíjate que Bolívar, una cosa muy curiosa, cuanto a Bolívar. Bolívar tenía el famoso mayorazgo de Gradilla, pero el mayorazgo exigía que casase con mujer de su propio rango. Por eso nunca jamás se casaría con Manuelita ni con ninguna de las otras señoras con que estuvo. Y por eso las prefería casadas. Se casó con María Teresa, que caía... Sí, bueno, que era prima de él también, ¿no? Que caía dentro de la categoría, parienta, sí. Era descendiente de las Rojas también, por supuesto. Caía dentro de la categoría requerida por el mayorazgo. Y lo dice en una de las cartas de su hermana. Es decir, defendiendo el mayorazgo. Es decir, que él no se iba a casar tampoco con... No, sus diversiones eran una cosa, pero el matrimonio no. Él se casó solamente esa vez. Y si hubieran vivido María Teresa, hubiesen tenido prole, quién sabe, no hubiera figurado en la independencia americana. Sí, él dice que una de las causas por la que después surgió como un caudillo militar fue porque se le murió su esposa, si no se hubiera dedicado a la hacienda. No, al morirse María Teresa, lo primero que hizo fue ir para Europa y a la Dolce Vita. Sí, hay unos cuentos en Londres con mujeres de la mala vida, por no decir otro nombre, ¿no? Y en Roma también, de modo que realmente el señor, él era un señor dentro de lo que se consideraba un señor de la época, ¿no? Un señorón de la época, que se metió a lo que era porque creía en eso, o quería, le convenía, lo que fuera, no voy a atribuir motivos. Lo recurrente en su correspondencia es su afán por la gloria. Él usa esa expresión infinitas veces, la gloria. Es decir, lo que él quería era un reconocimiento personal de lo que hizo, de su hazaña. Entonces, y la hizo. Entonces, bueno, pero él no desencaja del patrón, quizás por osadía, por cuestiones personales de ambición o lo que fuera, o de aspiraciones, es aparte, pero como digamos, casta, sí, como una élite, sí. Como casta,
Ujú. no, no desentona. Correcto. Bueno, ya hemos llegado al final del podcast, don Antonio. Les recordamos a nuestros seguidores que pueden conseguir su libro en Amazon. No sé en dónde lo pueden conseguir. O ya está, o ya Yo tiene creo que muchos ya años por y no se ha Amazon, por editado. librerías, porque eso fue distribuido, ya tiene tiempo de publicado. Son 2 tomos. Ujú. Sí se consigue, pero no está así como entre los bestsellers. No está así de recién publicado, está más bien en libros usados, libros tal, pero Amazon lo tiene, yo sé que lo tienen. Si no hay librerías, que si no la tienen, te la buscan, ¿no? Es decir, que el que le interese lo consigue. Sí, bueno, Este, recomendamos hacer una búsqueda por Google, ¿no? Para conseguir el libro y les hoy, aseguro por, que no tiene desperdicio, ¿no? hoy por hoy es lo más aconsejable, el famoso Google, para buscar, Correcto, para buscar correcto. cosas. Bueno, don Bueno, Antonio, muchas Emilio, gracias por hacer presencia el día de hoy en Venezuela Provincial. Las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. bueno, te doy mucho las gracias y al público que esté presente o atento a esta entrevista y bueno, espero haber dado algunas luces sobre lo que ha sido la historia de información de Venezuela y que quizás nos ayude a comprender las realidades actuales que por supuesto distan mucho de ser satisfactorias. Así es, don Antonio. Bueno, encantado de haberlo tenido el día de hoy en Venezuela Provincial. Recordamos a nuestros seguidores que pueden, si desean ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros mecenas, como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez y José Alberto Gil Martínez. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los pueden conseguir en nuestro Instagram y Facebook Venezuela Provincial. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público y suscribirse a nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial para que vean todo nuestro contenido. Así que bueno, don Antonio, le mando un fuerte abrazo hasta Caracas, Venezuela, y seguro lo tendremos próximamente en el futuro aquí en Venezuela Provincial porque sus luces son muy amplias. Gracias, gracias Emilio, muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima, chao, chao.